Europa se prepara para el rearme y para ello invertirá sumas multimillonarias nunca vistas antes. La creciente amenaza rusa y el menguante apoyo de Estados Unidos al viejo continente abocan a la Unión Europea hacia una economía de guerra. Durante décadas, Europa ha vivido bajo el escudo protector de Estados Unidos, confiada en que, ante cualquier amenaza, la maquinaria militar norteamericana acudiría al rescate. Pero los vientos han cambiado. La guerra en Ucrania ha dejado al descubierto la fragilidad de las defensas europeas y ha reavivado viejos temores. Rusia no solo no ha desaparecido como amenaza, sino que se fortalece en el este, observando con atención cada movimiento del bloque occidental. Con una OTAN cada vez más tensionada y un posible repliegue de Estados Unidos, los líderes europeos enfrentan una pregunta inquietante que ya no pueden esquivar. ¿Puede Europa resistir sola? The threat of war may not be imminent, but it is not impossible. And the risks of war should not be overblown, but they should be prepared for. And that starts with the urgent need to rebuild, replenish, and modernize member states' armed forces. Tras la invasión rusa de Ucrania, la seguridad de Europa volvió al centro del debate. Aunque muchos países aumentaron sus presupuestos de defensa, el continente aún arrastra décadas de desinversión militar y dependencia estratégica de Estados Unidos. La Unión Europea no cuenta con un ejército común y sus capacidades están dispersas entre 27 países, cada uno con sus propias doctrinas, estructuras de mando, arsenales y grados de preparación. Esta diversidad genera un problema clave: la falta de interoperabilidad. Los tanques alemanes no siempre hablan el mismo idioma que los helicópteros italianos o los sistemas de artillería franceses. Cada país compra sus propios equipos, calibres y plataformas, lo que hace que operar conjuntamente sea un rompecabezas logístico. Aunque potencias como Francia, Alemania, Italia y España mantienen fuerzas armadas importantes, muchas de ellas están reducidas, mal entrenadas y equipadas con tecnología obsoleta. Alemania, por ejemplo, ha reconocido públicamente que sus reservas de munición durarían apenas 2 o 3 días en un conflicto de alta intensidad. Países como Bélgica o los Países Bajos han disminuido tanto sus fuerzas terrestres que dependen casi completamente de sus aliados para cualquier defensa efectiva. Incluso Polonia, que ha aumentado drásticamente su gasto en defensa, sigue en proceso de modernización. A esto se suma un problema aún más preocupante. La industria de defensa europea es lenta, fragmentada y poco eficiente. Y el tiempo de preparación es diminuto. 5 to 8 years. 5 to 8 years when the reconstitution of the Russian forces is at a level that an attack against NATO territory might be possible. For me as a military, 5 to 8 years means I have to be ready in 5 years. That 5-year timer is now ticking, and it's not just Germany's defences that are on the line. If the war in Ukraine bubbled over and NATO's eastern flank was attacked, Germany has 2 important roles. Firstly, it would send troops to support NATO forces. Secondly, it's a crucial hub from which the main bulk of Allied forces would deploy through. Mientras Rusia, bajo una economía de guerra, produce hasta 250,000 proyectiles de artillería al mes, Europa lucha por alcanzar un quinto de esa cifra. Las cadenas de suministro son largas, el desarrollo de nuevos sistemas toma años y los países europeos compiten entre sí, en lugar de colaborar. El resultado es una capacidad de respuesta insuficiente para enfrentar una guerra prolongada, como la de Ucrania. Europa podría quedarse sin municiones en días, mientras Rusia se prepara para años de contienda. El desequilibrio también se refleja en los presupuestos. Europa gasta alrededor del 2% de su PIB en defensa, mientras Rusia dedica un 6,7% con aumentos constantes desde 2022. Moscú lanza al año más de 1.500 tanques y 5.700 vehículos blindados, mientras que la producción europea
no alcanza ni una décima parte. Aunque el continente ha despertado tras los bombardeos en territorio ucraniano, la realidad es dura. Las tropas no están listas, los arsenales están vacíos y las fábricas son lentas. Europa puede tener la voluntad, pero aún carece de los medios. Para reemplazar el paraguas militar que Estados Unidos ofrece en Europa, con 300.000 soldados desplegados o en capacidad de ser movilizados al continente, los analistas estiman que harían falta al menos 50 nuevas brigadas pesadas plenamente operativas. Pero el panorama actual dista mucho de ese objetivo. La mayoría de los países europeos no logra conformar ni una sola brigada lista para el combate intensivo. La integración entre fuerzas presenta grietas profundas. Los equipos son incompatibles, la automatización es escasa y los sistemas de mando y control aún dependen de la infraestructura estadounidense. Los cuarteles supremos en Europa, incluidos los de la OTAN, siguen bajo fuerte influencia del Pentágono. Y los mandos europeos muchas veces tienen capacidad limitada para actuar de forma independiente. Aunque Europa invierte cada año más de 300.000 millones de euros en defensa, esa cifra no se traduce automáticamente en eficacia. El problema va mucho más allá del presupuesto. Estructura disfuncional, doctrina anticuada y bajo nivel de preparación operativa. La inversión está fragmentada en compras nacionales, muchas veces duplicadas o mal planificadas, y sin un verdadero enfoque común hacia la guerra moderna. Pero los expertos también advierten que por mucho dinero que la Unión Europea destine a defensa, si lo hacen 27 ejércitos repartidos por todo el territorio, en vez de en un gran ejército común, la eficacia de este rearme será mucho menor. Uno de los aspectos más críticos de la vulnerabilidad europea es su dependencia tecnológica casi total de Estados Unidos. Sin los ojos y oídos digitales de Washington, Europa queda ciega y sorda en el campo de batalla. A pesar de ser un continente con vastos recursos económicos e industriales, Europa no cuenta con un sistema integral propio de satélites militares de alta precisión, capaces de ofrecer imágenes en tiempo real y cobertura global. La OTAN se apoya casi exclusivamente en la infraestructura estadounidense, que controla más del 70% de las capacidades de vigilancia, comunicaciones seguras y posicionamiento satelital en tiempo real. Esta dependencia es aún más evidente en el dominio aéreo. El F-35 Lightning II, el avión de combate más avanzado del mundo y columna vertebral del futuro aéreo europeo, es diseñado, fabricado y actualizado por empresas estadounidenses. Más de una docena de países europeos, desde Noruega hasta Italia, han adquirido o están en proceso de adquirir este sistema, cuyas funciones críticas dependen directamente de servidores, software y códigos controlados desde Estados Unidos. El F-35 vuela sobre Europa, pero reporta a América. Incluso Francia, que ha intentado mantener una mayor autonomía, con el Dassault Rafale, se ve forzada a adaptar parte de sus sistemas para asegurar interoperabilidad dentro del marco OTAN, lo que implica integración parcial del hardware y software norteamericano. Lo mismo ocurre en sectores clave como la defensa aérea y la artillería de precisión. El viejo continente alberga algunas de las economías más desarrolladas del planeta, pero paradójicamente, hoy no tiene la capacidad industrial necesaria para sostener una guerra prolongada. La guerra contemporánea no solo exige soldados y tecnología, requiere fábricas, ingenieros, materias primas y logística industrial. Y en todos esos frentes, Europa está peligrosamente rezagada. Muchas de las plantas que antes fabricaban tanques, aviones y municiones han sido cerradas, privatizadas o subcontratadas. Reactivarlas podría tomar años y miles de millones de euros. Are you confident that you have enough time to get the defences you need in place, or is Germany exposed? We cannot lose time. We have to start now. We already started, and we have to speed up to be ready before Russia is ready. So with Putin not pulling any punches, Germany has no time to lose.
But there's a big problem. After years of neglect, the military's aging and shrinking, with the Armed Forces Commissioner warning it has too little of everything. Pese a todos los problemas expuestos, Europa ha llegado a una conclusión inevitable. La paz ya no puede darse por sentada. La invasión rusa de Ucrania no solo remeció las fronteras del continente, también dejó al descubierto una verdad incómoda. Los ejércitos europeos no están preparados para una guerra convencional de alta intensidad, sin el respaldo directo de Estados Unidos. Por lo tanto, la Unión Europea lanzó en 2024 el plan Rearmar Europa, Preparación 2030, una hoja de ruta ambiciosa para reconstruir su autonomía estratégica en defensa. Sus 3 ejes principales son aumentar la inversión en defensa, cooperar de forma conjunta en la adquisición de sistemas militares y reactivar la industria europea con incentivos concretos. La Comisión Europea ha propuesto duplicar el gasto común en defensa, priorizando sistemas interoperables, municiones, defensa aérea y movilidad militar. El plan contempla un Fondo Europeo de Defensa ampliado, con más de 10.000 millones de euros destinados a investigación, desarrollo y producción compartida. También busca acelerar la estandarización del armamento y construir una red logística militar europea para mover tropas sin trabas burocráticas. Sin embargo, el verdadero desafío no es el dinero, sino el tiempo. La meta es que para 2030, Europa pueda desplegar una fuerza militar conjunta de respuesta rápida, equipada y autónoma, sin depender de la infraestructura militar estadounidense. Pero la fragmentación política, la burocracia institucional y una cultura de paz profundamente arraigada hacen que lograr el objetivo parezca imposible. This could also cause like a chain reaction into like different nations, like spending more and more money into military and then making the situation more tense. War is it's a very scary word. War. I believe that making more weapons will only lead to more violence. I think it should spend less on defense. I think there's way bigger problems that need to be tackled. And that's a criticism governments will face as they pour funds into defence, that they risk creating more social problems if budgets for welfare, education or foreign aid face cuts. Durante décadas, Europa confió en una defensa que no era suya. La protección estadounidense, forjada en la Guerra Fría y sostenida en alianzas como la OTAN, permitió que el continente se relajara, invirtiera menos en defensa y priorizara otras agendas. Pero ese tiempo terminó. La guerra en Ucrania, la amenaza rusa persistente y el repliegue de Estados Unidos hacia sus propios intereses han dejado al descubierto una cruda realidad. Europa no está lista para defenderse sola. Sus ejércitos están fragmentados, sus arsenales vacíos y su industria militar oxidada. La pregunta ahora ya no es si Europa necesita rearmarse. La verdadera incógnita es si llegará a tiempo. ¿Podrá transformarse antes de que una nueva amenaza golpee sus puertas? De esta forma llegamos al final de otro documental de Mundo Bélico. Si el video te gustó, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos estrenos. Hasta la próxima.